Que el Señor les bendiga a todos ustedes grandemente. Estamos acá nuevamente reunidos acá ya con ustedes el día del Señor, compartiendo la palabra, y realmente los mensajes que hemos estado recibiendo a lo largo de estas semanas han sido muy edificantes, creo yo, para la gloria del Señor. Hemos estado hablando justamente acerca de Jesucristo. Ustedes saben, en este tiempo muchas veces nos olvidamos quién es nuestro amado Señor Jesucristo, por tantas cosas, situaciones que pasan en la vida, o a veces ya nos conformamos, ¿verdad?, a tener una vida cristiana solamente de los domingos en la iglesia, hacer ciertas cosas y actividades, y creemos que ya eso es ser cristiano. Pero no, yo creo que estos mensajes que hemos estado escuchando nos han ayudado mucho como para recordarnos quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hemos visto hace algunas semanas que Jesucristo es Dios. Luego vimos que Él es el camino, y hoy vamos a ver un tema impresionante que realmente es único, no solamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino también en la vida de sus discípulos, dadas las situaciones que estamos viviendo hoy, que estamos siendo testigos en el mundo, las guerras, los conflictos bélicos que hay en todo lado, la sociedad, el mundo con sus filosofías, sus maneras de pensar tan sui generis, podemos decirlos, ¿no? Y en ese sentido, familias, jóvenes han sido afectados por todas estas cosas. Y yo creo que es muy pertinente como creyentes ver, entender, reconocer la majestad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tengan la amabilidad de abrir, por favor, la palabra de Dios, la Biblia, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 2, que es justamente el texto de donde vamos a desarrollar nuestro sermón hoy día. Marcos capítulo 9, del versículo 2 en adelante. Ahora, lo que vamos a leer también lo tenemos en los evangelios sinópticos, tanto en Mateo como en Lucas, así que yo le recomendaría que en casita usted también lea esta misma historia, esta misma narrativa en los otros evangelios, que nos va a dar una perspectiva un poco más amplia de lo que vamos hoy a enseñar. Marcos capítulo 9, del versículo 2 en adelante, justamente tenemos ahí un título que dice la transfiguración. Dice así, versículo 2: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Posiblemente era el monte Hermón o el monte Tabor, posiblemente, y siempre cuando hablamos de monte alto estamos hablando de, obviamente, la presencia de Dios, de un lugar donde justamente se tiene un encuentro con Dios. Les llevó al monte alto y se transfiguró, es decir, el Señor Jesucristo delante de ellos. Versículo 3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias hoy en este día. Señor, queremos orar, Señor, para que seas tú dándonos de tu bendición. Señor, que seas tú, Señor, llenando este lugar de la gloria de Jesucristo. Y oramos para que tu Espíritu Santo nos dé una revelación correcta, apropiada de la majestad y de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Amado Padre, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, como vemos, esta porción que acabamos de leer acá la tenemos también en los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo también, así que es bueno y recomendable que lo lea en casita. Pero es interesantísimo lo que vamos hoy a ver, justamente hablando acerca de la transfiguración de Jesucristo, y no solamente de ellos, sino también lo que vemos ahí en el versículo 7, que el testimonio
que se da acerca de Jesucristo es único. Es único. Es sumamente importante que nosotros entendamos, porque es el cielo, es el Padre quien está dando testimonio de quién es Jesucristo. Y no solamente de quién es Jesucristo, sino de qué hacer con Él. Esa es la respuesta que todo ser humano debe de tener en su corazón. A la pregunta de qué hacer con Jesucristo, nos da la respuesta y dice el Padre, el cielo, responde a esa pregunta y dice que a Él es al que tenemos que escuchar. Es decir, que esa afirmación que tenemos no viene dada de un grupo de filósofos, no viene dada por un modo de pensamiento, no viene dado por una tradición o lo que usted quiera llamarlo, o por una persona sumamente buena en un planeta llamado Tierra. No, esta afirmación acerca de quién es Jesucristo y qué hacer con Jesucristo es justamente dada por el Padre de los cielos. Y Él está afirmando no solamente la deidad de Jesucristo, sino también qué hacer con Él. Y el Padre, desde el cielo, nos dice a usted y a mí qué es lo que tenemos que hacer con Jesucristo. Escucharle, a Él oír. Y eso es precisamente lo que vamos a desarrollar en este tema, en este sermón, en esta mañana, hoy día. Les digo esto porque junto a la tentación de Jesús, esto que acabamos de leer, la transfiguración de Jesucristo, es uno de los momentos más sublimes y más especiales dentro de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. No solamente por lo que implica para el Señor Jesucristo, sino también por las implicaciones que a su vez tuvo para sus discípulos. Y esto todavía nos afecta a nosotros hoy día. Este episodio en la vida del Señor Jesucristo no solamente nos da información en cuanto a quién es Jesucristo, sino también nos da información vital sobre su ministerio acá en la tierra, su ministerio terrenal, para qué Él vino. Es decir, el propósito para el cual Él vino acá a la tierra, para el propósito para el cual Él se encarnó en forma humana. Ustedes, cuando por ejemplo leemos los evangelios, vemos que la mayor parte del ministerio del Señor Jesucristo es que Él estaba preocupado por enseñar la palabra, por evangelizar, por hablar del reino de los cielos, por sanar enfermos, por dar de comer a los hambrientos. Podemos hablar mucho de eso, pero una de sus mayores responsabilidades en cuanto a su encarnación fue precisamente eso: manifestar la gloria de Dios acá en la tierra. Y esto es precisamente lo que ocurre en el texto que acabamos de leer, con un pequeño grupo de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, cuando entendemos esto y estamos hablando de la encarnación del Señor Jesucristo, de por qué Él se hizo hombre, de por qué Él vino del cielo a la tierra y se vistió en un cuerpo humano como usted y como yo, cuando leemos esto en los evangelios, podemos trazar una línea que, por decirlo así, puede ir de la humillación a la exaltación, de la exaltación a la humillación, y de la humillación finalmente termina el Señor Jesucristo en la exaltación, sentándose a la diestra del Padre en el cielo. Eso lo podemos ver a lo largo de los evangelios y especialmente en el Nuevo Testamento. Y vemos aquí que Él, en lo que acabamos de leer, Él anuncia a sus discípulos en los textos anteriores qué es lo que va a pasar. Él les dice a sus discípulos, por ejemplo, les dice que Él va a morir, que Él va a ir a la cruz, le es necesario ir a la cruz, y lo que va a pasar con ellos. Por esta razón el Señor Jesucristo les lleva a este grupo especial, los más cercanos, los que tenían mayor influencia en el grupo de los 12 que eran sus discípulos, ¿verdad? Les lleva ya al monte alto y obviamente Él se transfigura, cambia. Es un milagro impresionante del Señor Jesucristo. Es un evento único en la vida del Señor Jesucristo, supernatural, celestial. Entonces, cuando dice ahí en el versículo 2 que Él se transfiguró,
Esta palabra transfigurar viene del griego metamorfo, que en el español tenemos la palabra metamorfosis. Usted sabe, es cuando una oruga está así en forma de oruga y luego se cambia y sale a una linda mariposa. Es esa palabra la que utilizamos ahí. ¿Qué es lo que vemos aquí fundamentalmente? Un cambio de forma externa en el Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que están viendo los discípulos. Versículo 2 dice que los llevó al monte alto y y Él se transfiguró. Acompáñenme a Mateo capítulo 17, que también tenemos el mismo evento. Mateo capítulo 17, versículo 2, nos da un poquito de más información con respecto a esto y dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Dice. Impresionante. ¿Qué es lo que está pasando acá? Usted recordará que en el Antiguo Testamento Moisés, ¿recuerda usted? Moisés le pidió ver el rostro a Dios. Eso es lo que le pidió Moisés, pero Dios solamente le mostró un poquito de la parte de atrás de la espalda, y eso que Dios tuvo que por ahí hacer un hueco en una peña y en una roca y todas esas cosas. Éxodo capítulo 33, versículo 20, lo tenemos ahí. Y lo único que vio Moisés fue justamente eso, el reflejo de la espalda de Dios. O sea, no hay hombre que pueda vivir o que viva después de haber visto el rostro de Dios. No existe. Y todo lo que vio Moisés fue solamente el reflejo de la gloria de Dios, y de repente pues el rostro de Moisés comenzó a brillar. Usted recuerda eso. Debió haber sido impresionante, porque cuando él baja, ya dice que él tuvo que taparse su rostro porque, o sea, su cara brillaba. Debió haber sido eso tan brillante que, claro, ¿me entienden? No había gafas en ese entonces, claro, le tocó taparse ahí a Moisés. Pero, ¿qué es lo que les estoy diciendo acá? Que esto no vino de dentro de Moisés. Esto vino de fuera de Moisés. Él recibió el reflejo de Dios. Pero cuando nosotros vemos acá en Mateo capítulo 17 y versículo 2 que acabamos de leer, es interesante, hermano, que nosotros podamos leer. Dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, que lo que estamos viendo acá es que Jesucristo está reflejando la gloria de Dios. Esta luz que está hablando acá en el versículo 2 era tan brillante como la de 10,000 soles juntos. Brillaban en él. ¿Qué quiero decirles? Que esa luz no era el reflejo de nada que había recibido el Señor Jesucristo, sino que ese reflejo, esa brillantez, esa luz emanaba de dentro del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es Dios mismo, es decir, que la luz que salía, el reflejo que salía, era de dentro del Señor Jesucristo. No era algo que Él recibió como Moisés, no. La luz era de dentro del Señor Jesucristo. Él es la luz, Él es luz. Era su propio reflejo, su propia naturaleza. Se muestra como Él es en sí. Él es luz, Él es Dios. Y eso precisamente es lo que están viendo los discípulos de Jesucristo. Ahora, con esto en contexto, ¿qué es lo que podemos decir? Hay algunos eventos especiales, hermanos, que ocurrieron justamente antes de este maravilloso milagro con el Señor Jesucristo y con sus discípulos. Es que, por ejemplo, de vuelta ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 9, que estamos, por ejemplo, vemos la confesión de Pedro, Marcos capítulo 8, versículo 29, usted recuerda eso, ¿no? Entonces Pedro le dijo, Jesús le dijo, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, esto no te reveló carne ni sangre, sino Dios. Tremenda revelación que el Señor
que Pedro recibe con respecto a quién es Jesús. Otro evento importante antes de lo que acabamos de leer de la transfiguración es que el Señor les habla de su muerte, de lo que iba a pasar a él, de su camino, que tenía que ir a Jerusalén, morir y luego resucitar. Ahora, estos eventos dentro del pensamiento judío de los discípulos les debió haber parecido sumamente extraño, difícil de aceptar, difícil de asimilar. Tanto que los discípulos de Jesucristo, a todo lo que el Señor Jesucristo les está diciendo que va a pasar con Él, ellos tienen serias objeciones, serias dudas. Mire ahí en el versículo 8, versículos 32 y 33, Pedro siempre, ¿no? Dice, esto les decía claramente de lo que iba a pasar que hablamos. Entonces Pedro le tomó aparte a Jesucristo y comenzó a reconvenirle, dice, pero él volviéndose mirando le dijo a sus discípulos, respondió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, Pedro le dice, o sea, Señor, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué hablas? O sea, piensa un poquito, es que Pedro le saca, le lleva a un ladito y le dice, oye, Señor Jesús, ¿qué estás diciendo? Es decir, lo que yo quiero explicar acá es que los discípulos, a lo que el Señor Jesucristo les está diciendo que va a pasar con Él, ellos tienen serias objeciones en su mentalidad judía, en su pensamiento judío. Y aún así, y después de todo esto, dice ahí, después de versículo 2, capítulo 9, 6 días después de que Jesús les habló todo esto, y sobre todo el versículo 1 del capítulo 9, que el Señor Jesucristo les da la promesa del reino. Después de todas estas cosas, el Señor Jesucristo coge a sus 3 discípulos, a sus mejores discípulos, a los que tenían más, digámoslo así, más confianza con Él, que tenían y que ellos podían tener mayor relación con el resto de los discípulos, les coge y les lleva al monte alto. Ellos tenían mayor influencia. El Señor Jesús les lleva al monte alto, ¿por qué? Para que ellos puedan ser testigos de este evento magno en la vida del Señor Jesucristo. Y también, ¿por qué? Porque ellos tienen gran necesidad de saber quién es Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Acompáñenme al versículo 5 del capítulo 9. Entonces ellos ya están en el monte alto, ¿verdad? Capítulo 9 del Evangelio de Marcos, ¿sí? Versículo 5. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Impresionante. ¿Te recuerdas? Ellos ya no solamente vieron al Señor Jesucristo, que de Él salía la luz del Señor, la gloria de Dios mismo, sino también le ven ahí a Elías y a Moisés. Impresionante. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué sucede? Y luego la nube. Pero miren lo que pasa con Pedro. Pedro le dice, maestro, Rabí, le dice. ¿Recuerda eso? Que una semana antes él le dio esa confesión ahí. Pero déjeme decirle que según este texto que acabamos de leer o que estamos estudiando acá, Pedro no entendía quién es Jesús en su vida. Él luchaba por llegar a un entendimiento verdadero en cuanto a la identidad del Señor Jesucristo y en cuanto a su relación con Él. Eso es lo que está sucediendo acá. Y sobre todas las cosas, Pedro no entendía cuál es el papel de Jesús en su vida. Pedro se muestra como es, un hombre necesitado de Dios. No sabe qué decir, no sabe qué hacer. No sabe cómo lidiar en una situación así. Yo creo que eso nos pasa a usted y a mí muchas veces. No solamente con un asunto espiritual, sino en la vida diaria, en todo momento. A veces hay situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar, no sabemos cómo lidiar con situaciones así, cómo responder con respecto a esto, a lo que nos esté pasando, sea espiritual o no. Ahora, si usted se da cuenta, lo que acabamos de leer, versículo 5, Pedro trata de adaptarse a la situación que está pasando, reduciendo la gloria del Señor Jesucristo a un aspecto meramente terrenal. Quiere hacer 3 enramadas. Eso había en el pensamiento judío. Quiere hacer 3 enramadas. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que cuando uno se está aturdido,
Uno trata de hacer cualquier cosa para nivelar la situación, para mejorar la situación, para adaptarse a la situación. Puede hacer cualquier cosa. Y eso sucede con muchos de nosotros todos los días. ¿Y qué es lo que hace Pedro ahí para honrar la ocasión y tal vez para prolongar un poquito más esta experiencia? Él le sugiere al Señor Jesucristo hacer 3 enramadas, 3 esquenas, cabañas, tabernáculos. De hecho, la situación de Pedro es muy crítica en este punto. Es tan crítica que si usted lee el versículo 6, él no sabía lo que decía, porque no sabía lo que hablaba. Él no sabía qué estaba pasando, no podía discernir, no podía entender. Y como para mejorar un poquito la situación, él dice: Señor Jesús, hagamos 3 esquenas, 3 enramadas. Así nos pasa a nosotros. A veces estamos pasando situaciones difíciles y queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo a como nos parece bien, ¿verdad? Y queremos pues mejorar la situación. Esto me resultó, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Será que está bien ahí? Pero lo que vemos ahí que Pedro ni siquiera sabía lo que hablaba, lo que decía. Es decir, vemos el pensamiento judío de Pedro. Y él propone un tratamiento igual, tanto para Jesús como para Moisés y como para Elías. ¿Cómo es eso? Pedro les pone al mismo nivel, tanto a Jesús como a Moisés y a Elías. ¿Qué está pasando acá? Mire, cuando tratamos de agradar a Dios por medio de actos, hechos, obras, es solamente muchas veces para justificar nuestra falta de comunión con Él. Pedro no sabía quién realmente era Jesús en su vida. Pedro no sabía quién mismo era, quién representaba en su vida Jesucristo. A pesar de que él, una semana antes, él hizo esa gran confesión. Todos podemos confesar que Jesús es Dios, todos podemos confesar que Jesús es nuestro Señor. Pero la pregunta es, ¿tienes una relación con Él? ¿Sabes realmente quién es Él en tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito del Señor Jesucristo por el cual vino acá a esta tierra y se vistió en una esquena humana, en un tabernáculo humano? ¿Sabes eso? Pedro no tenía ni idea. Y usted y yo muchas veces nos pasa lo mismo. Ni siquiera tenemos idea de quién es Jesucristo y tratamos de hacer cosas buenas justamente para aparentar que somos cristianos. Pero realmente no hay una comunión, una relación con nuestro Señor Jesucristo. O a veces tratamos de nivelar nuestra falta de fe o de creer en Él por medio de acciones que lo único que hacen es sencillamente autoengañarnos. ¿Ha notado usted cuando usted peca, cuando usted le desobedece a Dios? Usted inmediatamente dice: no, voy a la iglesia el domingo. Pero el viernes otra vez está en la discoteca. Pero entre semana otra vez está escuchando música mundana. ¿Sí ve? No hay un entendimiento de quién es Jesucristo. Y obviamente cuando hacemos eso estamos cae y levanta. No hay una verdadera convicción de fe y tratamos de hacer cosas como para mejorar la situación, adaptarnos a la situación que estamos pasando. Es lo que hace Pedro ahí. Señor, ¿será que hacemos 3 esquenas? 3 cabañas. No tiene ni idea de quién es Jesucristo. Le pone al mismo nivel que a Moisés y que a Elías. ¿Qué es eso? Jesucristo es Dios. Muchas veces también lo que vemos acá en Pedro es la religiosidad, que es un aspecto evidente en este caso, porque muchas veces decimos conocer a Dios y sin embargo no obedecemos su palabra. Pregunta acá en el texto que acabamos de leer: ¿quién le mandó a hacer 3 esquenas a Pedro? Nadie. Eso es desobediencia. Nadie le dijo: Pedro, haz 3 esquenas. Nadie. A él se le ocurrió.
A veces decimos conocer a Dios, pero realmente el Señor está muy lejos de nosotros, hermanos. Nadie le dijo que haga esas 3 esquinas a Pedro, nadie. El Señor Jesucristo solamente les llevó y les dijo, vengan, ya está. Eso es desobediencia. No tener discernimiento de quién es verdaderamente Jesús en nuestras vidas. Esa es la religiosidad, hermanos. Es pretender hacer cosas, actos, palabras, buenas obras en nombre del Señor sin tener discernimiento claro de quién es Él en nuestras vidas. Eso es la religiosidad. Aparentar ser cristiano, pero en realidad en tu mente y en tu corazón no lo eres. Eso es lo que quiso hacer Pedro. Quiso aparentar mediante el acto de hacer 3 esquinas, agradarle a Dios, cuando el Señor Jesucristo nunca le dijo que haga eso. Nunca. Otra cosa que vemos en Pedro ahí es que también Pedro trata de ponerse al frente de la situación y ganar control de la situación. A eso se le llama falsa humildad. Quiere hacer algo que a él le pareció bien. 3 esquinas, 3 cabañas, 3 tabernáculos. Quiere hacer algo de lo que a él le parece bien, de su propio esfuerzo. Muchas veces a usted y a mí nos sucede lo mismo. Queremos ayudarle a Dios, cuando Dios ni siquiera nos manda a hacer cosas. Queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es correcto. Queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos que va a estar bien. Y no, cuando Dios no nos dice nada de eso. No, esto me parece que está bien. No, es que a mí me pasó esto, entonces mejor hagamos esto. No, de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de tener una relación con el Señor Jesucristo y ser obediente a su palabra. Y claro, Pedro trata de hacer esas 3 esquinas, trata de arreglar la situación, trata de tener control de todo. No, y el que tiene control es Dios. Dios tiene control de tu vida, de todas las cosas que pasan alrededor de tu vida. Recuerde usted ahí en Lucas capítulo 10, versículo 41, el Señor Jesucristo va a la casa de Marta y María, y el Señor Jesucristo le exhorta a Marta y le dice, Marta, Marta, aturbada siempre en tus quehaceres, quédate en paz. Mira que María cogió la parte buena, se sentó a escucharme. Eso tenía que hacer Pedro, ir, estar ahí y disfrutar, extasiarse, realizarse, viendo tremenda visión que estaban viendo, tremendo milagro. Pero no, Pedro quiso ahí, metió la pata ahí, él quiso frentear la cosa, nadie le pidió. Amado hermano, nunca haga nada que a usted no le haya llamado a hacer Dios, nunca haga eso. Ni por más experiencia que usted tenga en la vida, ni por más cosas malas o buenas que usted ha pasado en la vida. No, haga lo que la palabra de Dios le dice que hay que hacer. Si el Señor le dice que hay que caminar por la derecha, camine por la derecha, ya está. Pero si usted neciamente va por la izquierda, se va a totear, se va a caer en determinado momento. Y Pedro está aquí queriendo hacer lo suyo, como él quiere, como él piensa. Y no es así. Y déjeme decirle que usted y yo nos parecemos muchísimo a Pedro. Muchas veces cometemos esos errores, casi siempre. El versículo 6 resume todo. Pedro no sabía ni siquiera lo que hablaba. Veamos el versículo 7. Entonces, dice, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando en el Antiguo Testamento se escucha o se oye o se lee acerca de la nube, siempre hace referencia a la presencia de Dios. Y no solamente a la presencia de Dios, sino también a la palabra de Dios. Es decir, que la nube es el medio por el cual Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Y este es un ejemplo de esto. Éxodo capítulo 13, versículo 21, Éxodo capítulo 24, usted puede leer todo eso. Es ahí donde Dios hablaba su palabra. Dios se dirigía a su pueblo. Y en este caso estamos viendo que Dios se está dirigiendo ¿a quién? A sus discípulos, a los discípulos de Jesucristo. Esa voz
desde la nube sale y le está diciendo específicamente a Pedro, a Jacobo y a Juan qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. A Él oí. Les está diciendo, a Él oí. Ahora, los discípulos que estamos hablando acá eran judíos. Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos desde niños estaban acostumbrados a oír las palabras de Moisés, la ley. Y no solamente eso, ellos sabían y conocían perfectamente las profecías. La ley y las profecías, la ley y los profetas, Elías. Ellos sabían muy bien, entendían muy bien. Es decir, conocían esas palabras. Pero, escuche bien, pero esa voz desde la nube le dice qué es lo que ellos tienen que hacer. Y la nube les dice a esos discípulos que sabían muy bien la ley y los profetas, esa voz les dice, a Él oíd. A Jesucristo es a quien tenemos que escuchar. A Él tenemos que oírle. A Él es a quien debemos de escuchar. A nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la transfiguración reveló la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Él es Dios. Es decir, Dios mismo está confirmando la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. La voz de Dios separó a Jesús de Elías y de Moisés, presentándolo obviamente como el esperado Mesías. Es a Él a quien hay que oír. A Jesús. La aparición de Moisés, estamos hablando de la ley, y la de Elías, estamos hablando de todos los profetas, junto obviamente a Jesucristo, simboliza justamente el cumplimiento de toda la ley y de todas las profecías en Jesucristo. Por eso es a Él a quien tenemos que escuchar. Jesús no es una reencarnación de Moisés, no es una reencarnación de Elías, de ningún profeta, no. Jesús es el Hijo de Dios a quien debemos de oír. Es a Él. ¿A quién escucha usted? Ese es el punto. Hay un universo en estas palabras, a Él oír. Hoy día escuchamos tantas voces, tantas palabras, en todo lado, en todo momento. Tantas voces que parecen sabias, que parecen honestas. Hoy el mundo te dice que todo es bueno. Todo es bueno. Si un joven mañana quiere ser mujer, pues no pasa nada, eso está bien. Eso escuchan nuestros hijos en las universidades, en los colegios, en las escuelas. Si una mujer, si una niña de 8 o 10 años quiere ser hombre, bien pueda, eso está bien, eso escuchan nuestras hijas, nuestras niñas hoy en las escuelas todos los días. Hoy el mundo te dice, mira, tú puedes traicionar a tu esposa, no pasa nada, con tal que ella no se dé cuenta, bien pueda, eso dice el mundo. Y las mujeres igual, eso escuchan. Si Él te hizo eso, tú también hazle, no te quedes. Págale con la misma moneda. Eso escuchan. Y eso es pan de todos los días. ¿Qué voz estamos escuchando, jóvenes? En la iglesia, ¿qué voz estamos escuchando? La voz del mundo, que a todo lo malo le dice bueno y que a lo bueno le dice malo. Esa voz escuchan hoy día. Y no pasa nada. La virginidad es algo obsoleto, ya es algo aburrido del pasado. No, todas, no pasa nada, bien puedes perder tu virginidad, tu castidad, tu pureza, no pasa nada, no seas aburrida. Eso escuchan nuestras jóvenes en los colegios hoy. Pero cuando escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseña a que todo joven, toda joven debe de guardarse puro,
para el día de su matrimonio. ¿Qué diferencia? ¿Qué oyen los jóvenes hoy día? Si tu papá, si tu mamá te corrige, denúnciale. Eso dice, eso enseña el sistema. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, independientemente de que sea bueno o malo. Tenemos que honrarlo. ¿Qué voz estamos escuchando hoy día? Esa es la pregunta. Hay una voz en medio de toda esa cacofonía de voces malvadas y perversas que resalta y que brilla por su propia gloria y realeza. Esa es la de nuestro Señor Jesucristo. Y a esa voz es a la que tenemos que oír. Ahora, bueno, usted puede decir, bueno, tal vez después, porque ahora tengo cosas que hacer. Pero la voz dice: a Él oír. Usted puede decir, bueno, este mundo es muy difícil, la religión es muy complicada, no vale, pero la voz dice: a Él oír. No estoy seguro de que realmente crean en el Señor, tal vez en otro momento, pero la voz dice: a Él oír. Hoy es día de salvación, hoy es el día bueno. Probablemente mañana no estés. No pierdas, escucha lo que el Señor te está hablando y el Señor te está ofreciendo, es la salvación. ¿Cuántos corazones rotos y vidas destrozadas se podrían evitar si solo escucháramos su voz? ¿Cuántos? ¿Sabe? Hay muchas personas que se arrepienten de no haber escuchado a Jesucristo. Pero no conozco a nadie que se haya arrepentido de haber escuchado. Les digo esto porque el sendero que va a tomar el Señor Jesucristo después de todas estas cosas que estamos viendo va a ser tan diferente a las perspectivas y al pensamiento de los discípulos que ellos no podían aceptar esas palabras. ¿Cómo es que el Mesías tenía que ir a morir en una cruz? Ellos no entendían, no podían asimilar esas palabras. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque el hombre quiere ser guía de su propio destino y no es así. El Señor es el que nos indica su camino. Él es el camino, lo vimos la semana pasada. Y mientras vamos caminando en ese camino que el Señor Jesucristo ha marcado con la cruz, nosotros vamos y somos guiados por medio de su palabra en ese camino. Esa es la vida que determina a un cristiano, a un creyente. Y de repente vemos que los discípulos están solos a su alrededor. Ya no ven a Elías, no ven a Moisés, están solamente ellos y Jesucristo. Claro, solamente necesitamos a Jesús, a nuestro Maestro. La nube les cubre. Es la gloria misma de Dios que les da la revelación de quién es Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra qué hacer, seguir a Jesucristo, pero también nos enseña cómo hacerlo, escuchando su voz. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por esta palabra, Señor. Padre, queremos arrepentirnos de todo corazón, Señor, porque muchas veces hemos escuchado otras voces del mundo, voces de sistemas de pensamiento, voces de filosofías, y hemos desestimado tu palabra, Señor, a lo cual te pedimos perdón, Señor, y oramos, Señor, para que en tu nombre tú nos perdones, amado Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos recuerdas que a quien tenemos que escuchar es a ti. Tu palabra es la que nos guía, es lumbrera a nuestro caminar. Señor, si hay voces en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que no son tuyas, Señor, quítalas con tu poder, por tu amor y por tu misericordia. Queremos solamente escuchar tu voz, sentirnos amados,
te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos muestras quién eres y lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, oramos por aquellas personas que no te conocen, Señor, y que han vivido su vida escuchando voces perversas, malignas del mundo, Señor, y que han estado en otros caminos que no es el tuyo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu misericordia alcance sus vidas y ellos puedan venir a la fe que es en Jesucristo y ellos puedan reconocerte a ti como tu Señor y como su Salvador. Oramos por ellos,